Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 26, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Muy bien, es hora de dar una revisión a las actividades que hemos realizado de las semanas anteriores. Agenda de la semana 26, día 1. Competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes a partir del texto que escribimos. El reto. Asumir un compromiso personal. La reflexión es indispensable para tu aprendizaje. Es importante que siempre identifiques tus logros y dificultades. Esto te ayudará a mejorar y sobre todo a buscar estrategias para seguir emprendiendo. Por ello, vas a retomar el proceso de escritura que realizaste para la redacción del artículo de opinión. Muy bien, es momento de comenzar a trabajar. Recuerda que el artículo de opinión que escribiste la semana pasada ha seguido un proceso hasta su publicación en el fanzine. Para que inicies la reflexión de tu aprendizaje durante el proceso de escritura, es necesario que recuerdes las diferentes actividades que realizaste para lograr el reto planteado en la situación. Vas a empezar recordando las actividades que realizaste y luego reflexionarás sobre cuáles lograste hacer con facilidad y cuáles te resultaron difíciles. Es hora de empezar con la primera actividad. Vamos a recordar la situación que fue el punto de partida para escribir el artículo de opinión. La situación es la siguiente. En algunas noticias o reportajes se ve o escucha que el ambiente se ha visto favorecido por el confinamiento humano, dando a entender que los cambios drásticos por el COVID-19 han provocado la disminución de la contaminación. Eso significa que nuestros hábitos han cambiado. ¿Qué opinas al respecto? Las preguntas que realizamos para resolver la situación fueron las siguientes. ¿Crees que el problema ambiental se ha resuelto con el confinamiento por el COVID-19? Explica por qué. ¿Qué hábitos de producción o consumo han cambiado en tu localidad para mantener un ambiente limpio y ecológico que favorezca a la convivencia? ¿Qué acciones que se practican en tu localidad benefician o perjudican al medio ambiente? Argumenta y justifica. A partir de la situación de la semana pasada y las preguntas que tuvimos que responder, vamos a comenzar nuestro primer momento de reflexión. Para ello, ve y trae tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias para comenzar a escribir las preguntas y las respuestas para este primer momento de reflexión. Pregunta número 1. ¿Lograste dar tu opinión en relación con la situación que te presentamos la semana anterior? Explica cómo. Pregunta número 2. ¿Cómo te fue con las preguntas que se plantearon a partir de esta situación? ¿Has escuchado anteriormente estas preguntas sobre ella? Coméntanos un poco. Y tercero, ¿fueron fáciles de responder o tuviste alguna dificultad? Si tuviste alguna dificultad, menciona cuáles fueron. No te olvides de escribir las preguntas y respuestas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Segundo paso, vamos a volver a leer, de ser posible, o recordemos en todo caso, los textos que leímos la semana anterior, la semana 24 y 25. Uno de esos textos fue: en el Perú, la gestión integrada de residuos sólidos aún es un tema pendiente en la agenda de las autoridades municipales, y el otro llevaba como título La ecoética en el Perú. Revisiviste estas lecturas con la finalidad de obtener información sobre las acciones que preservan o contaminan el ambiente. Entonces, en ese momento también te pedimos que realices fichas mixtas para que luego las pudieses utilizar en la redacción
de tu artículo de opinión. ¿Los recordamos? Sí, ¿verdad? Vamos a segundo momento de reflexión. Recuerda que para cada momento de reflexión debes de anotar las preguntas y las respuestas en tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias. Segundo momento de reflexión, pregunta número 1. ¿Lograste elaborar las fichas mixtas de los textos que leíste en las actividades de la semana 24 y 25? ¿Tuviste dificultades para elaborar las fichas mixtas? ¿Cuáles fueron? Y tercero, ¿lograste utilizar la información obtenida para escribir el artículo de opinión? ¿En qué parte de la estructura del artículo lograste incorporarla? Luego de haber leído, entonces, para informarte sobre las acciones que preservan o contaminan el ambiente, también realizaste la planificación y redacción de un artículo de opinión. Ese artículo tenía que promover la conciencia ambiental de la población. Te presentamos criterios de evaluación en aquella oportunidad con la finalidad de que te ayuden en el proceso de planificación, redacción y revisión de tu artículo de opinión. Vamos a volver a mostrarte estos criterios. Tuviste que utilizar cada uno de estos criterios para revisar y corregir tu artículo. Vamos a leerlos. Primer criterio. ¿Adecuaste tu artículo de opinión al propósito comunicativo, al tipo de texto argumentativo y a sus características? ¿Elegiste estratégicamente el registro formal o informal en tu artículo de opinión, adaptándolo a los destinatarios, seleccionando fuentes de información? ¿Ordenaste tus ideas en torno al tema tratado? ¿Las ordenaste, las jerarquizaste en subtema y las desarrollaste para argumentar tu postura sin digresiones o vacíos? ¿Estableciste diversas relaciones lógicas entre las ideas de tu artículo de opinión a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales? ¿Utilizaste recursos ortográficos de puntuación que dieron sentido a tu artículo? Recursos como el punto, la coma, los dos puntos. ¿Evaluaste de manera permanente si tu artículo de opinión se ajusta a la situación comunicativa? Si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afecten la coherencia entre tus ideas, o si el uso preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. ¿Determinaste la eficacia de los recursos ortográficos que utilizaste, así como la pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar tu artículo de opinión? Sí, esos fueron los criterios que tú tuviste que tomar en cuenta en el momento de planificar tu artículo de opinión. Ya los hemos recordado. Ahora nos vamos a nuestro tercer momento de reflexión. Recuerda anotar las preguntas y respuestas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Primera pregunta, el tercer momento de reflexión. ¿Cómo te fue en estas actividades de planificación y redacción de tu artículo de opinión? Explica. ¿Te sirvieron los criterios de evaluación para conocer los aspectos que debiste tener en cuenta al momento de escribir tu artículo de opinión? ¿De qué manera? ¿Y cuáles son los criterios que fueron difíciles de entender y utilizar a la hora de revisar tu texto? ¿Por qué? ¿Solicitaste ayuda para comprender los criterios de evaluación? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Y cómo te ayudaron? Reflexionar sobre los aprendizajes implica hacer muchas preguntas sobre cada proceso y en cada momento que te haya permitido avanzar con facilidad o te hayan detenido. Por ello es importante que respondas todas estas preguntas que te hemos formulado. Además, tuviste que revisar tu artículo de opinión. Al terminarlo, así es, y te presentamos para esa revisión la siguiente lista de cotejo. Como ves, tenemos los indicadores de la lista de cotejos. Primer indicador. ¿Adecuo mi artículo de opinión al propósito comunicativo, al tipo de texto argumentativo y a sus características? Tenías que marcar sí o no para autoevaluarte. Segundo indicador. Eliges estratégicamente el registro formal o informal en tu artículo de opinión, adaptándolo a los destinatarios y seleccionando las fuentes de información confiables. Ordenaste tus ideas en torno al tema tratado, las jerarquizaste en subtema y las desarrollaste para argumentar tu postura sin digresiones o vacíos.
Estableciste diversas relaciones lógicas entre las ideas de tu artículo de opinión a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales. ¿Utilizaste recursos ortográficos de puntuación que dan sentido a tu artículo de opinión? ¿Evaluaste de manera permanente si tu artículo de opinión se ajusta a la situación comunicativa? Si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afecten la coherencia entre tus ideas, o si el uso preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. ¿Determinaste la eficacia de los recursos ortográficos que utilizaste, así como la pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar tu artículo de opinión? Vamos a comenzar entonces por el cuarto momento de reflexión de nuestro proceso de escritura. Para este cuarto momento también te pedimos anotar las preguntas y respuestas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Primera pregunta de reflexión para este cuarto momento. ¿Lograste utilizar la lista de cotejo con facilidad o te fue difícil? ¿Por qué fue fácil o por qué fue difícil? Explícanos, cuéntanos. Y por último, ¿qué aspecto de tu lista de cotejo cambiarías? ¿Y por qué lo harías? Hemos terminado con el proceso de reflexión para el día de hoy. Eso sería todo. Gracias.